Por respeto a todos los presentes, vamos a arrancar, ¿sí? Sí, la idea fue convocatoria 9. Una de las cosas que tratamos de inculcar en Campo Simple es la puntualidad. O sea, digamos, somos bastante malos en el agro, o sea, digamos, en esto de la puntualidad, de, che, no, porque se demora, entonces me conecto más tarde. Entonces, si nosotros queremos reforzar eso, vamos a empezar temprano. Bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de capacitaciones. Hay fuerza de Campo Simple orgánica e inorgánica, digamos, ampliada. La idea es de ir llevando aquellas cosas que como Campo Simple fuimos desarrollando y metiendo, digamos, en este transcurso. Ya es la cuarta campaña, digamos, que tiene Campo Simple, Laboratorios PIT, con uno de sus dueños, Santiago Aloisi, con la familia dueña, con Alejandro García, que está, digamos, como gerente comercial, y nos acompañan ahora. Nos acompañan desde el primer día en Campo Simple y fuimos, bueno, desarrollando diferentes paletas de productos, digamos, que ellos tienen, que les va a hablar más. Y hoy en particular es sobre posicionamiento de coadyuvantes. Coadyuvantes hay un montón, ya lo saben, buenos no hay tantos, ¿sí? Y que puedan resolver toda la problemática del productor, menos, ¿sí? Entonces, en eso, que muchas veces se pide, digamos, a través de plataforma, marcas, nombres, y hay un montón de nombres, lo que fuimos haciendo es ir derivando, digamos, en aquellas soluciones que nosotros tenemos probadas, que los clientes están satisfechos, y le damos lugar a las empresas que tengan paso, dándole las puntas, digamos, sobre cuáles son las cosas que nosotros nos gustaría trabajar para hacer más simple el trabajo de ustedes, ¿sí? Que puedan ustedes tener la confianza y el respaldo. Desde el arranque, breve resumen, Campo Simple hizo todos los proveedores que subió, a todo fue a la fábrica, a todo fue a ver, digamos, los procesos, a todo fue ver el circuito, ¿sí? Va a haber marcas que a ustedes les va a sonar más conocidas, va a haber marcas que les suenen menos conocidas, pero todos tuvimos la diferencia de hacer ese trabajo. Y me parece que eso es muy importante cuando nosotros largamos. También no está mal decirle que a muchos les dijimos que no. Y le dijimos que no porque no estamos dispuestos a empujar activamente un producto que sepamos que después nos puede traer un reclamo. ¿Ok? Entonces, en eso, en el respaldo, somos inflexibles. Respaldo de los fabricantes ante los productos que nosotros empujamos y promocionamos y posicionamos en mercado. Eso no es negociable en Campo Simple, no es negociable a primera hora y no va a ser negociable a futuro. Y eso nos da tranquilidad a toda la fuerza comercial de que lo que movemos va, funciona y vuelve el año que viene. ¿Bien? Con esta breve introducción, le agradezco a la gente de PIT, a Peco. O sea, Peco es Santiago Aloisi. Nos conocemos desde muy chicos y entonces por eso tengo esa confianza con él. Ale lo conozco de grande, pero bueno, hemos entablado relación a través de las gerencias comerciales. Y bueno, como les dije, nos acompañan de primera hora. Así que bueno, con esta breve introducción, Santiago, Peco, adelante nomás, todo tuyo y muchas gracias a todos los presentes por haberse sumado. Dale, Maxi, gracias por la introducción. La charla de hoy cuenta con tres partes. Una es un poco la introducción de la empresa. Si bien Maxi nos conoce a los Aloisi hace mucho tiempo, seguro muchos de ustedes no nos conocen y tampoco conocen tanto la historia de la empresa. Para nosotros es bastante importante que ustedes conozcan el track record de la empresa como para también generarles este grado de confianza, que bueno, Maxi conoce incluso las instalaciones. Que también están todos invitados, obviamente, a recorrer la fábrica cuando quieran. Es una actividad que nos gusta hacer porque tenemos una planta de primer nivel y no muchas empresas pueden mostrar tan abiertamente sus procesos. Después hacemos una introducción general de coadyuvantes y, digamos, clasificaciones. Y después hacemos un zoom en lo que es el Absolute, que es el producto que nosotros impulsamos por su practicidad de uso y por sus resultados a campo. Así que bueno, ahora voy a compartir la primera presentación. Me pueden parar las veces que quieran. Yo hablo un montón, así que Ale lo sabe, pobre, porque ya me escuchó muchas veces. Me pueden parar las veces que quieran, hacerme las preguntas que quieran. Si no la puedo contestar, me la dejo agendado y queda para devolver la respuesta técnica. En el equipo de investigación y desarrollo también está Rocío Casadei, que es doctora en química, que es ella quien hace los desarrollos. Lo mío es un poco más directivo. Hoy está con otros compromisos, así que bueno, estoy a cargo de la presentación 100%. Bueno, les voy contando, si quieren, mientras se va bajando. Esta es una empresa familiar. Tiene más de 40 años de trayectoria. La fundó mi papá y mi abuelo. Ahí arranca.
Si querés, Maxi, pasá el slide. Pesa mucho porque le metí mucho efecto especial. Esta presentación en realidad la preparamos nosotros en el 2022 o 23, en el 22 me parece que fue. Participamos de los premios Clarín de Pyme Familiar y bueno, tenemos que presentar la historia de la empresa en 3 minutos. Obviamente acá me voy a tomar un poco más de 3 minutos, pero un poco la base viene ahí. Si querés, Maxi, anda pasando dentro de la siguiente filmina. Como decía, la empresa tiene 43 años, la fundó mi abuelo mi abuelo Enrique Aloisi, que es quien está sentado a la izquierda de la foto. Mi abuelo era licenciado en química, recibido de la UBA. Arriba de él está mi papá, que es ingeniero agrónomo, también recibido de la UBA. Mi mamá, mi abuela, y esos somos los 4 hermanos Aloisi, de los cuales hoy trabajamos 2 en la empresa, que es mi hermano Daniel, que es el gerente general, y yo soy el más chiquitito de todos, allá a la izquierda de la foto. Esa foto que ven ahí está elegida bastante a propósito. Esa foto es en el campo familiar, y si bien el campo es de la familia de mi vieja, la idea de la empresa fue una sugerencia de mi tío materno, por lo cual esa foto está muy bien elegida. La familia de mi mamá es muy ligada al agro, son del semillero Klein, y mi abuelo particularmente estaba muy ligado a la producción lechera. En esa época, cuando mi abuelo y mi papá fundan la empresa, no había prácticamente productos para lo que era tambo en Argentina en cuanto a carminativos, antiespumantes, detergentes alcalinos, bueno, selladores de pezones. Toda la línea de productos de tambo venía importado a Estados Unidos. Mi abuelo se acababa de quedar sin trabajo en la época de Martínez de Oz. Él era gerente de una empresa holandesa de surfactantes y bueno, queda sin trabajo. Mi papá estaba recientemente recibido y estaba en la venta de campos que no le hacía muy feliz. Entonces, bueno, con la idea de mi tío de empezar a fabricar en Argentina estos productos para la línea de tambo, nace la empresa que se llamaba ProTambo. Maxi, yo estoy viendo la línea, si podés hacer zoom en la de la foto. No, para atrás hace. Que se salió un poquito más para atrás. Ahí está. La empresa se llamaba Insumos Protambo justamente por esto, porque se empezó con todo lo que era productos de índole lechero, pero en muy poco tiempo se empezaron a incorporar a la paleta de productos puras semillas, aceites emulsionables, tal es así que nuestro aceite emulsionable, el aceite mineral, sólido y mineral, es el tercer registro más antiguo del país, por lo cual tenemos mucha trayectoria en la formulación de coadyuvantes. Como nos llamábamos Insumo Protambo y queríamos vender una cipermetrina, los clientes no entendían o no podían hacer macheo entre Protambo y agroquímicos, por lo cual a mi papá le recomendaron que tratara de cambiar el nombre a un nombre neutro, donde si la empresa seguía evolucionando con distintos tipos de productos, el nombre no fuera acompañando, y le dijeron tratar de mantener el logo, porque con el logo ya tus clientes actuales te reconocen. Y bueno, básicamente es una P y una T, que era la P de Pro y la T de Tambo. Entonces pensó y puso P y T. Básicamente ese es el origen del nombre actual. Algunos que nos conocen, a mí y a mi hermano, como somos Pepe y Peco, siempre tratan de buscar quién es la T, Pepe y Teresa y demás, pero no, es P y T del logo. Bueno, a veces nosotros decimos persevera y triunfarás, pero la realidad es que no es tan así. Si querés andar avanzando, Maxi, en el 2001, si querés vamos un poquito más rápido, Maxi, no hay problema. Y vamos un poquito para adelante, así vamos todos, la mayoría tiene que, digamos, hacer sus cosas, así que vamos a los últimos años, si querés, y pasamos, digamos, a las líneas del próximo. Si querés arrancar el 2018, que ahí hay varias cosas que nos marcaron. Anda adelantando. Bueno, mi hermano se incorporó en el 2009, yo me incorporé en el 2015, mi hermano es ingeniero industrial, él fue un poco el que le dio el foco, si querés seguir avanzando hasta el 2018, Maxi, un poco el foco de apuntar más a los fitosanitarios. Bueno, acá sí me gustaría hacer una detención. Nosotros en los 2018 nos volvimos famosos, esa era nuestra fábrica en el 2018.
Eran 5.000 metros cuadrados de fábrica y lo perdimos todo. Estábamos en un viaje en China con mi hermano y mi papá. Tenemos el triste récord de los argentinos que menos tiempo estuvimos en China. Tuvimos 18 horas en China y tuvimos que empezar a volver por esto. Bueno, fue un volver a empezar muy fuerte, pero nos hizo pegar un salto muy grande en lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad de la empresa, y no solo desde el enfoque de incendios, sino también desde el enfoque de contaminaciones cruzadas y demás, que bueno, aprovechamos la nueva fábrica para ya empezar a determinar ciertas zonas. En 9 meses nos logramos poner en pie. No solo ese año no vendimos menos, sino que vendimos un poquito más. No hubo, por suerte, más que daños materiales. Sí, obviamente fue muy drástico. Esto fue en la época de Macri, donde hubo una devaluación del 33%, así que perdimos un 33% del capital. Pero si querés seguir avanzando, Maxi, hoy estamos con una fábrica mucho más grande que en aquel momento. En el 2020, el que estaba ahí en la foto es mi papá, se retiró, así que hoy el gerente general es mi hermano, que es el que está a la izquierda de la foto con anteojos, quien es, como les comenté, ingeniero industrial y bueno, está a cargo de la gerencia general. Si querés seguir avanzando, Maxi, 2022 fue esto, nos presentamos para el programa AMEDA, fuimos elegidas entre las 8 mejores pymes de Argentina por Deloitte, en un programa bastante intensivo, donde, bueno, lleva casi un año todo el trabajo de presentar información, y bueno, de más de 200 pymes salimos seleccionadas entre las 8 mejores. Si querés avanzar un poco más, esta es lo que le decía al premio Clarín, salimos elegidos la mejor pyme familiar, lo mismo, un proceso de selección sobre muchas empresas, después presentás el caso, y no solo salimos como la mejor empresa familiar, sino que ganamos la terna de ternas, digamos, fuimos elegidas como la mejor empresa. En el 2022 cumplimos 40 años, bueno, hoy estamos con eso ya está desactualizado, con una fábrica de más de 9.000 metros cuadrados, somos una empresa de 100 empleados y tenemos más de 50 registros propios de productos y hacemos muchos servicios de fazón para terceros. Seguramente que sus clientes, a través de nuestra marca o marca de terceros, nos han utilizado porque formulamos para muchos. Nos volvimos a presentar el año siguiente de MEDA y salimos elegidos de vuelta consecutivamente como una de las mejores empresas. Solamente 2 empresas lograron repetir el podio. En el 2024 se mudaron todos al parque. Yo siempre trabajé acá en el Parque Industrial, donde está la fábrica. Así que hoy estamos todos juntos. Ale está en otra ventanita, pero lo tengo a escasos 10 metros de mí. Si querés ya pasá. Y ahí van a ver una foto un poco aérea de lo que es la empresa. Como les decía, la empresa ya tiene más de 9.000 metros cuadrados. Donde está el cursor de Maxi para atrás, estamos haciendo una nueva área para productos hormonales. Todo lo que es segregación de riesgo de contaminaciones cruzadas nos lo tomamos muy en serio y en ese sentido somos una de las empresas que tiene segregación desde recepción de materia prima de riesgo de contaminación cruzada, que somos una de las pocas empresas que trabajamos incluso en Latinoamérica bajo ese concepto. Si querés, ahora pasá la otra que te mandé, Maxi, esa sí la llevamos un poquito más tranqui, que es más técnica. Y por último... Con tal importancia de la contaminación cruzada, por ahí, digamos, no todo Sí, no sé, digamos, el perfil de los chicos que están en la reunión, pero bueno, una contaminación cruzada básicamente es tener un producto dentro de otro, que claramente lo peor que te puede pasar es dentro de un insecticida, un fungicida o un coadyuvante, tener un herbicida que después pueda, digamos, matar el cultivo que uno está tratando de proteger. Obviamente que tampoco se debería contaminar un herbicida con un insecticida, pero si mi cletodin tiene un poco de bifenthrin, ningún cliente se va a quejar. Ahora, si el bifenthrin que estoy tirando tiene una contaminación de 2,4-D y quemo la soja, ahí vamos a tener lío. Ese tipo de contaminaciones son las que pueden llegar a hacer quebrar una empresa. Hubo, no sé si se acuerdan, hace varios años, que no fue culpa de ellos, sino de un toller, pero les tocó
en su marca, que fue Red Surcos, que tuvo una contaminación con 2,4-D su glifosato y quemaron 10.000 hectáreas de soja. El toller que le formulaba tenía mucha respuesta y por eso la empresa pudo estar en pie, pero imagínense que quemar 10.000 hectáreas de soja es bastante dinero. Así que bueno, ahí empezamos con la presentación más técnica. Nosotros siempre hacemos esta presentación porque Maxi lo dijo, en lo que es coayudantes hay un montón y como que acá es que es más libre de cada uno a diseñar el producto que quieren, mientras que en los genéricos, si ustedes cotizan Clethodim 24% concentrado emulsionable, ya el mismo producto termina diciendo lo que es y no hay que explicar tanto. En cambio, en coayudantes sí es mucho más difícil hacer comparaciones y demás porque cada uno tiene la libertad de hacer un poco lo que quiere siempre y cuando tenga un sentido técnico. Pero bueno, lo primero que siempre hay que hacer es definir la cosa. Todos ustedes deben saber muy bien qué son los coayudantes, pero bueno, son productos que nosotros agregamos en las mezclas para las aplicaciones para optimizar la calidad de la aplicación y que cada fitosanitario pueda realmente demostrar todo su potencial. Si querés, Maxi, pasar. Bueno, esa es la pregunta que siempre se hacen, ¿por qué hay tantos? Justamente porque cada uno puede darle un poco el diseño que quiere en función de la técnica que uno entiende la correcta y además porque hay muchas cosas que uno tiene que atender, no es solamente corregir el agua, sino también a veces es retardar la evaporación, a veces nutrir un poco la planta, a veces es tratar de penetrar un target difícil, por lo cual hay mucha variedad de productos porque no en todas las circunstancias el mismo producto es el indicado totalmente. En base a esto también, para hacer una sobresimplificación, hicimos el desarrollo del Absolute, que después lo vamos a ir siguiendo. Maxi, si querés. Claro, exactamente, ese de ahí. Esto explica una parte de por qué hay tantos productos. O sea, una de las cosas que uno tiene que ver a la hora de aplicar, lo más importante es primero saber con qué calidad de agua trata. Entonces, bueno, dentro de lo que es la corrección, por así decirlo, de la calidad del agua, lo primero que tenemos que ver es si es necesario secuestrar cationes, si es necesario acidificar el medio, que generalmente lo es, pero no es tan importante como a veces se dice. Y por último, que no es menos importante, pero que casi todos los coayudantes lo cubren bien, es la parte de humectación. Entonces ya, por ejemplo, tenés 3 funciones que acidificar y humectar probablemente siempre tenga que estar, pero secuestrar en algunos casos no es necesario, aunque es la función más importante a la hora de corregir agua. Otras veces también tenemos que corregir el ambiente, porque si estamos en una alta temperatura con baja humedad relativa, es muy importante que nosotros corrijamos lo que está pasando en el ambiente, pero no siempre es necesario hacerlo, porque si uno aplica en condiciones de baja temperatura y alta humedad relativa, eso no va a ser necesario. Y el paso que sigue es sortear obstáculos. Cuando uno tiene una maleza, un insecto o un hongo difícil de matar, uno va a tener que tratar de penetrar la planta, el insecto o lo que está tratando de matar o de proteger. Entonces, esto tal vez no siempre es necesario, porque si uno, por ejemplo, hizo un buen barbecho, cuando llegas a cultivo no deberías tener escapes, entonces no deberías tener problemas. Pero muchas veces sabemos, sobre todo en campo alquilado, que esto no es tan fácil, por lo cual hay veces que uno sí o sí necesita un producto que tenga la capacidad de saltar estos obstáculos. Si querés, Maxi, pasá que ahora empezamos a abrir función por función. No te me apures, Maxi, porque me spoileás te va a gustar a vos porque sos del rugby. Bueno, ¿qué es esta problemática? Básicamente, cuando hablamos de dureza de agua, estamos viendo carbonato de calcio en el agua. Cuando tenemos más de 200 partes por millón, ya es necesario corregir esa dureza del agua porque lo que empezamos a tener es una disminución de la actividad del principio activo. ¿Qué es lo que pasa? Las moléculas del agro, la parte funcional de la molécula es el radical libre, no se dice más libre, es el radical que tiene una carga electronegativa. Entonces, cuando hay calcio y magnesio suelto en el agua, se acompleja ese radical negativo con el catión que es positivo. Entonces, esto lo que hace es cambiar la polaridad de la molécula, haciendo que sea menos absorbible por la planta y también bajar su actividad porque justamente la zona activa de la molécula es como que tiene un corcho, por así decirlo, puesto que no le permite actuar. Esto tiene sus
desventajas, obviamente, porque enseguida uno pierde actividad. Lo positivo de esto es que es una situación reversible, entonces si uno se olvidó de poner el secuestrante de cationes, lo puede agregar al final, que la situación es reversible, porque si uno usa realmente secuestrantes de cationes verdaderos, la potencia de ese secuestrante o la atracción de ese secuestrante hacia el catión es mucho más alta que la de la molécula misma, por lo cual logra sacarlo, digamos, del glifosato, por ejemplo, al catión que tenga anexado. Así que ahora sí, Maxi, si querés hacer uno más. Eso sería lo que pasa si uno en un tanque con agua dura no trabaja con un secuestrante de cationes, que el jugador de rugby, que sería la molécula activa, va a intentar hacer el trabajo y no va a poder porque los cationes lo van a taclear. Uno, al agregar un secuestrante de cationes, lo que hace es cambiar el deporte, si querés poner la próxima imagen, que es pasarlo a fútbol americano, donde tu equipo te puede defender, en rugby eso no se puede hacer, entonces el secuestrante de cationes sería un tacleador del catión, donde deja libre a la molécula activa para que pueda hacer su trabajo. Es una simplificación deportiva que a veces ayuda a graficar la temática. Si querés seguir, que lo que sigue un poquito ya lo comenté. Como les decía, los pros de esta problemática es que es reversible, por lo cual si uno se olvida lo puede volver a sacar. Lo negativo de esto es que es inmediato. Si uno tira una molécula a una agua dura, enseguida se va a complejar y va a perder la funcionalidad, y es realmente muy notorio cómo pierde funcionalidad. Estos son nuestros productos que cumplen con secuestro de cationes. Voy a ir de derecha hacia izquierda, por así decirlo, de peor a mejor. El sulfato de amonio tiene capacidad de secuestro de cationes, es un secuestro bastante limitado. Lo que se genera es una sal con el sulfato y el catión, y el anión tiene la parte del amonio, tiene mucha atracción por la molécula, sobre todo el glifosato. Entonces suele usarse mucho en aplicaciones de barbecho donde está el glifosato presente, porque el amonio tiene gran afinidad con el glifo, pero después la parte secuestrante es relativamente limitada, lo que el sulfato puede remover del agua. Lo que sigue es el vulcano, que es un sulfato de amonio aditivado con un secuestrante de cationes verdadero, por lo cual para aquellos que les gusta el uso de sulfatos, pero tienen aguas muy duras, desarrollamos este producto. Nosotros entendemos que técnicamente hay soluciones mejores, pero bueno, tiene su clientela. Los dos productos que siguen, Naskel y Iontrap, son muy parecidos. En realidad el Naskel es el original y el Iontrap es el primo hermano. Se hizo para hacerlo libre de nonilfenoles, una temática que en un momento estaba muy en auge. Hoy, si bien debería tener la misma importancia, no está tan en tema de todos, pero en un momento parecía que se caía enseguida el nonilfenol, entonces todo el mundo pedía una alternativa. Pero los dos productos básicamente tienen lo mismo. Son secuestrantes de cationes, acidificantes y humectantes. No sé si se acuerdan el primer slide, uno de los primeros slides donde estaba la flechita que decía humectar, acidificar y secuestrar. Bueno, este producto para lo que es corrección de agua es el indicado. Y absoluto. Ellos usan el Iontrap. No sé si todos o no, pero nos han vendido Iontrap. No sé por ahí, Maxi, cómo está distribuida esa venta, ¿no? Pero ese ya lo conocen, digamos. Porque se los pongo yo. Y obvio. Ahora ya saben qué es, por lo menos. A ver, digamos, vamos a ser breves ya que contaron la historia. O sea, primera vez, digamos, que vendí productos de PIT, incluso Naskel no salía. O sea, yo usaba Naskel para grandes empresas, digamos, de agro cercanos a Venado Tuerto, digamos, y lo movíamos con corrección de agua. En ese momento hacíamos los testeos, digamos, de las diferentes fuentes de agua que tenía la estancia para hacer las fumigaciones, y corregíamos después de eso con Naskel a dosis cierta. O sea, hacíamos la corrección que corresponde. Breve la historia familiar, eran 10.000 hectáreas, se perdieron por una calle al medio, 5.000 hectáreas de cada lado. De un lado hacían muy bien las cosas, del otro lado hacían muy mal las cosas. Entonces, cada vez que se iba a hacer una aplicación de cualquier herbicida, uno usaba mucho más dosis que el otro. Y entonces los asesores de ese momento le daban dosis mucho más altas. Y el problema básico que tenían era que, primero, ni siquiera sabían usar bien los picos que iban, querían hacer todo ellos, y bueno, con simples correcciones lograron bajar sustancialmente la cantidad, digamos, de activo que usaban, con algo tan simple, digamos, como decir, bueno, ¿de dónde está sacando el agua? Se hicimos las correcciones en un momento con el Pepe, que es con Daniel, digamos, el
el que está, digamos, llevando adelante hoy PIT, y posicionamos Naskel. En ese momento no existía todavía Entrap y mucho menos Absolute, pero eso fue un ahorro significativo para esa empresa, digamos, y se puso más a tono con lo que hacía la otra división familiar, que hacía muy bien las cosas y lo tenía súper resuelto. Y bueno, los márgenes no le daban y decía cómo usaban mucho menos que nosotros. Encima estaban medio peleados, así que no hablaban. O sea que ni siquiera se preguntaban qué hacía el otro. Nosotros les vendíamos, yo les vendía a los dos, eran dos clientes, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí. salíamos del otro lado y en ese momento fue Naskel. Y básicamente por conocer la paleta de productos, digamos, y ya tenerlos probados en campo, mucho, digamos, de Campo Simple que van a ver, nace de las experiencias de 20 años en la industria. Entonces, es todo lo que ya se probó y ya lo probamos, tuvimos buenas experiencias. Breve repaso, fui gerente de producción, gerente de desarrollo, investigación, ahora soy gerente comercial, digamos. Entonces, esa experiencia, digamos, está volcada en parte de la selección y esto para mí lo importante es esas empresas que respaldan y que ya esté probado en mercado. Entonces, bueno, eso que es una ventajita, vamos a decirle, digamos, de haber probado cierta paleta de productos y haber visto los resultados, no solamente en ensayos, sino en grandes explotaciones y en empresas emblemáticas de la Argentina, que ha tocado, digamos, asesorar, lo llevamos a la paleta de acá, digamos, de Campo Simple. Otra emblemática es la energía, que es una estancia muy grande, más de 7.000 hectáreas, que todos los años ahora consume Absolute, y consume Absolute también por recomendación mía, básicamente, pero, o sea, digamos, tiene unos asesores hoy que son top del país y te prueban contra los mejores, y eso está buenísimo porque nos permite una validación rápida en campos emblemáticos, ¿sí? Para el que los busque, la energía es la estancia de los dueños de la nación, ¿sí? Para hacerlo breve, ¿sí? Y usan Absolute. Y la razón por la que usan Absolute es que usaban otros coadyuvantes, ¿sí? De Rizobacter, han usado, digamos, de BAF, han usado de Bayer incluso, y hoy se quedan con el Absolute después de la primera recomendación, que lógicamente lo testearon, anduvo muy bien, y hoy solamente usan Absolute después, digamos, de esa recomendación, que tenés que pasar la prueba de fuego, no es que, digamos, nadie te va a regalar nada, los asesores no quieren quedar mal, o sea, digamos, el principal error, digamos, es recomendar un producto, digamos, que te cerrás la puerta, y hoy usan Absolute, o sea, digamos, todos los años se pide Absolute, y bueno, con ese convencimiento también lo pusimos dentro de la paleta, ¿no? Sabíamos, digamos, el tipo de producto que era, habiendo tenido experiencias de esto para acá, lógicamente para mí, y esto después lo cuentan ustedes, para mí esto es el resumen en uno solo, y me parece muy bien puesto el nombre, ¿sí? El nombre comercial. En vez de tener todo ese chimichurri de paleta de productos que les mostraron, en uno solo resumimos. Y con eso corregimos. Entonces, bueno, ahora daré las características técnicas, pero para mí es un excelente resumen. Dejá de tener 50 tachos, un humectante, un secuestrante, un acidificante, un emulsionante, anda uno. O sea, y para mí es mucho más fácil, digamos, para mí posicionarlo desde ese lado, y me ha resultado, digamos, en aquellos que doy asesoramiento. Te corté, perdón. Sí. Está perfecto, porque sirve que lo diga alguien que los haya utilizado. Como les decía, Naskel y OnTrap son muy parecidos, y Absolute tiene, digamos, también secuestrante verdadero, por lo cual cualquiera de esos tres, cuando uno tiene un problema de gran dureza de agua, van a poder resolver los problemas de dureza. Hay experiencias donde en el norte, sobre todo, no sé las zonas de cada uno, en el norte hay agua que pueden superar las 1000 partes por millón cómodamente, 1500. En esos lugares hasta los fitosanitarios precipitan, ni siquiera se logran mezclar con el agua. Entonces, si uno no retira los cationes del medio, es prácticamente imposible hacer una aplicación efectiva. Y es por eso, Maxi, les comentaba que hasta realmente uno puede bajar las dosis si corrige bien la calidad del agua. Por eso esto, para nosotros, bueno, por suerte algunos otros colegas también ya dicen lo mismo. Antes éramos medio los locos. Lo primero que uno tiene que ver de la calidad del agua es secuestrar cationes, porque después el pH tiene otras implicancias, pero si tu agua es dura, no importa lo que hagas con el pH, el producto no va a funcionar. Si tu agua es dura y vos secuestrás los cationes y no corregís el pH, vas a tener menor funcionalidad, pero no al nivel de que si no secuestras. Es mucho más importante realmente el secuestro de cationes, pero a veces es más fácil vender algo que la gente cree que entiende, cuando en realidad el pH también además es un tema bastante más complejo, que es el tema que sigue y lo vamos a ir desarrollando. Así que, Maxi, si querés La sobresimplificación
la sobresimplificación con la pipeta que cambiaba de color, básicamente, ¿no? El exceso de marketing en eso llevaban al campo varias empresas un colorímetro, se hace una prueba de colorimetría, mirá cómo cambia, ahora tu agua está mágica. Y, no, muchachos, Sí, es un tema que a mí no me gusta hablar mal de la competencia, pero por ejemplo a mí las tiritas reactivas de colores de pH, desde el punto de vista técnico, me parece que no tienen ningún valor agregado a lo que uno está haciendo. Pero bueno, básicamente, ¿a qué se refiere acidificar el medio? O sea, un pH es un... Bueno, acá viene el primer gran mito en general con la parte técnica. ¿Qué es el pH? Es un balance justamente entre oxidrilos y protones, OH y H+, o sea, es una balancita y es un balance. Entonces, si alguien te dice, poné 100 centímetros cúbicos de mi producto que te va a acidificar a 5 el caldo, o es un mentiroso o técnicamente está mal formado. Porque está la capacidad buffer del agua que está dado en qué proporción hay de eso y en qué cantidad. Porque el balance, o sea, el pH es un resultado de un balance. Entonces, a mí 7 por sí solo no me dice nada, porque 7 significa equilibrio. Significa que hay la misma cantidad de oxidrilos y de protones de un lado de la balanza. Si yo tengo 5 y 5, tengo 7, pero si tengo 1000 y 1000, también tengo 7. Y el agua de 1000 y 1000 no va a ser tan fácil de sacar de ese pH comparada con la otra, porque cada agregado de ácido que yo hago, cada protón que tengo, tiene que desequilibrar 1000 o 5. Entonces no es lo mismo y a priori nadie te puede decir cuánto de su producto podés agregar en tu agua si no lo prueba con tu agua. Y lo otro que también es una pavada es que uno se preocupe por llevar el agua a 5 y después ve que tira. En realidad uno tiene que ver el balance del caldo en general, porque hay productos de por sí que acidifican ya el medio. Si uno tiene sales potásicas de glifosato, seguramente que el pH ya va a bajar. Entonces, corregir primero el agua y llevarla a 5 y después tirar el producto, tal vez haga que con el agregado de glifosato, sal potásica u otros productos que son ácidos, sigas bajando el pH y hagas un moco porque te vayas por debajo de 3,5 y aquellos productos que son SL, por ejemplo, necesitan estar por arriba de cierto pH porque si no precipitan. Ese es el típico corte de caldo de glifo y fomesafen, es que el fomesafen lo bajaste demasiado del pH donde está soluble y se vuelve nuevamente ácido y entonces se cristaliza. Entonces, bueno, ¿por qué es importante acidificar? Porque hay un rango de pH digamos, de 3,5 a 5,5, donde la molécula está más cómoda y hace mejor su trabajo. Y además, muy por arriba de eso, también empezás a tener problemas de lo que se llama hidrólisis alcalina, que es la lisis, la ruptura de la molécula. Entonces, ¿cuál es la problemática contra de esto? Es que si yo tengo un pH muy alto inicial en el agua donde tiro el producto, tengo la probabilidad de que la molécula se rompa. Y si se rompe, no se puede volver a construir. No es como el tema de los cationes, que yo sí le puedo sacar el catión. Acá, si la molécula se le cortó un pedacito, ya está, esa molécula está perdida. La realidad es que vos tengas hidrólisis alcalina en un caldo de aplicación, es relativamente baja la incidencia que uno puede tener, porque tenés que estar con pH muy por arriba de 7, que tu mismo producto no lo haya bajado a una zona neutral o ácida, y tiene que ser muchas horas. Nosotros, para que se den una idea, cuando tenemos que limpiar una línea para pasar de un producto a otro producto, tal vez estamos un día entero pasando una concentración al 10% de soda cáustica para lograr hidrolizar la molécula y estamos horas recirculando el producto. Si vos preparás un caldo en tu pulverizadora y lo aplicás en el momento, no pasa nada. Esto sí tiene un poco más de importancia el día que se te rompió la pulverizadora y te quedó de un día para el otro, donde ahí sí la hidrólisis puede empezar a tener cierto problema. Lo más importante acá de acidificar el medio es lograr que la molécula esté en una zona de confort para poder expresar su potencial. Como les decía, es un balance, no toques porque si tocas me spoileás, Maxi, déjalo ahí. Si yo voy perdiendo 4-0 un partido de fútbol, el valor de decir que voy perdiendo 4-0 es el balance. Ahora sí, si querés tocar. Ahora, ¿es lo mismo ir perdiendo 4-0 con el Manchester City o contra el Club Sportivo Desamparado de San Juan? ¿Y quién me va a costar más dar vuelta al partido? Entonces, que yo te diga que vas perdiendo 4-0 no significa nada, porque pones a Messi y al Club Sportivo le parte el alma en 2 minutos, y si lo pones a jugar contra el Manchester City, por más que tengas a Messi en el segundo tiempo, probablemente no logres dar la vuelta. Entonces, los balances por sí solos son datos que importan, pero no te dicen cómo tenés que actuar.
Pasá, Maxi, que ahora pasamos un caso concreto. Bueno, después pasamos un caso concreto de pH para que se entienda mejor. Estos son 3 pozos de agua reales que medimos, que fíjense tienen pHs iniciales muy similares, 7,73, 7,57 y 7,53. Lo que hicimos al laboratorio fue ir agregando de a una unidad de ion trap para ver cómo descendía el pH. Fíjense que para llegar en el agua de la curva de abajo a 5,5, con 9 unidades de ion trap, logramos llegar a un pH óptimo de aplicación. El otro agua necesitamos 12 unidades de ion trap. Y para el agua azul tuvimos que echar 20 unidades de ion trap. O sea, tuvimos que más que duplicar la dosis para llegar al mismo pH, siendo que arrancaron los 3 de pH muy parecidos. Es por eso que insistimos que el pH es algo muy importante, pero que no es muy fácil de determinar y no es fácil de dosificar porque va a cambiar con el pozo del agua que uses, el volumen de agua que uses y los productos que vos le agregues a eso. Lo que sí es importante es que vos sepas que los productos que nosotros formulamos tienen acidificantes que te van a ayudar a bajar el rango de pH. No te podemos decir a priori dónde va a quedar tu caldo. Lo que sí te podemos decir es que el tipo de acidificantes que usamos en laboratorios PIT son ácidos débiles, por lo cual siempre trabajan en zona segura. Es muy raro que vos usando la dosis recomendada de los coayudantes estés por debajo de un pH 3,5, que es donde podés empezar a tener problemas. O sea, son productos seguros, incluso Absolut, por ejemplo, que lo he usado con avión o con dron, que uno en ese tipo de aplicación sube la dosis muchísimo, así todo el pH nunca fue un problema de corte de caldo, ni mucho menos. Si querés, Maxi, volvé para atrás y mostramos quiénes acidifican de los productos y seguimos con el siguiente punto. De los productos que ven, de vuelta, Vulcano, Sulfafix son sulfatos de amonio. El Vulcano además tiene el agregado de un secuestrante de cationes. Los secuestrantes de cationes suelen ayudar a la acidificación, así que esos dos ayudan a acidificar. Después sigue el Bionaz, que es una lecitina de soja. En su formulación tiene ácido, bastante cantidad, por lo cual ayuda a acidificar el medio. Ion Trap, Naskel y Absolut, los 3 también son buenos acidificantes del medio. O sea, que como van a ver, el Absolut se va a ir repitiendo en todos los campos. A mercado, vamos a dar el toque de mercado. Lo que pide el mercado normalmente consume es este producto, es el que nosotros le damos cuando viene por lo más normal, ¿sí? Sobre todo por la afinidad del glifo, que es lo bien que dijo. En su momento hubo mucha difusión contra el problema de viola y paretaria, digamos, empezó a hacer boom, digamos, los sulfatos de amonio, y ahí sí decirles que hay mucho sulfato de amonio, los precios son unos rangos, lo que puede ser cualquier cosa, pero bueno, la diferencia entre, y esto es una apreciación personal, entre agua sucia y un producto que funciona, digamos, está en el precio, digamos, está en la calidad, por lo cual no vale $1, vale 0,90, vale 80, vale $1.50, digamos, en realidad lo que tenés que ver es realmente que tenga mínimamente lo que tiene que tener. Entonces, esto es un producto que nosotros tenemos en góndola, que sería, digamos, el inicio. Nosotros lo pasamos por alto, no porque sea malo, sino por una cuestión, digamos, de que saltamos directamente a soluciones, digamos, más específicas. De hecho, el Naskel también lo pasamos por alto, porque entendemos que el Ion Trap es una solución mejor. Incluso, te vamos a hacer una infidencia acá, cuando nos piden corrector de pH le damos esto. Porque entendemos que le estamos dando mucho mejor producto a un precio equivalente, donde siempre quedamos bien y empezamos a posicionar un producto desde otro lado, dándoles lo que nosotros llamamos un upgrade, ¿sí? Digamos, me pediste un corrector de pH y te tiré, o sea, me pediste, vamos a hacer con la analogía de fútbol, me pediste el 4 Cambacere y te lo di a Zabaleta, digamos, jugando, ¿sí? Entonces te di un mejor producto por lo mismo que me estás pidiendo y eso nos ayuda, digamos, a ir creciendo en la paleta, donde el objetivo nuestro es, para mí es mucho más sencillo esto. Ahora tenés que ir demostrándolo y esa es la escalerita, digamos, de posicionamiento nuestro desde el punto de vista del mercado. Perfecto, perfecto. Si querés, seguimos avanzando. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, humectar. Esto no es que no sea importante, pero se lo dije al principio, es como que uno, o casi cualquier persona, le dicen coayudante y enseguida piensa en humectar. O sea, por default, cualquier coayudante para el consumidor humecta. Entonces, esto es algo que nosotros siempre lo tenemos en cuenta en el desarrollo, pero los que sí no humectan son los sulfatos de amonio, son los únicos dos que
que realmente no tienen buena capacidad de humectado. El Vulcano tiene un agregado de humectante, pero si lo comparamos con los otros no es lo que más humecta. Bueno, ¿por qué uno humecta? La tensión superficial, ponelo si querés el videito porque es bastante gráfico. Ahí lo que ven eso se llama efecto loto, es una hoja de loto que es tan cerosa que no se puede mojar. Eso con agua común. La tensión superficial, que es lo que uno modifica cuando habla de humectar, es, por así decirlo, la dureza, dicho de una manera muy criolla, que tiene la gota. Cuando una gota de agua se posa sobre una superficie plana, queda la gota. Entonces, lo que uno mide es cuánto contacto de ese volumen está con la superficie plana. Cuando uno agrega tensioactivos, humectantes, o de distintas maneras que se pueden llamar, dicho de vuelta muy criollamente, ablanda esa gota y hace que esa esfera se deforme y genere una superficie de contacto mayor que la de la gota de agua a una tensión superficial de 71 dinas. Entonces, de esa manera, con el mismo volumen de agua, nosotros logramos tocar más cantidad de hoja y también cuando es una maleza problema que es muy cerosa o que tiene pubescencias, uno logra sortear esas dificultades. Entonces, lo que uno a veces ve como resultado, o por qué a esto lo llaman adherente, es como esa gota es más blanda, vuelvo a insistir, que es una palabra, una sobresimplificación, tiene más chances de adherirse a la hoja porque es más plástica. Entonces, de esta manera tenés la posibilidad de disminuir lo que es la deriva. Además, todos los humectantes en general lo que hacen es lograr homogeneizar el tamaño de gota, sacándonos de encima las gotas muy grandes, que son las que suelen pasar de largo, y las gotas muy, muy chicas, que son las que se suelen volar con el viento. Acá, como van a ver, la cantidad de productos que logran humectar es un montón, porque esto que le decíamos es algo bastante básico. Todos los aceites emulsionables que ven ahí humectan, la lecitina de soja humectan, y Naskel, Iontrap y Absolut también humectan, y tenemos un producto que se llama NAS 50 que solo es humectante. Si vos tenés un agua que no tiene nada de problema de dureza, que tiene poca capacidad de buffer, no se justifica técnicamente tal vez estar gastando en un secuestrante de cationes, por lo cual solo humectar alcanzaría. Por eso está el desarrollo en NAS 50, que es un producto muy viejo y que tiene relativamente poca salida porque cumple una sola función. Dentro de lo que es humectación, ¿con qué dudas se pueden encontrar en el mercado? ¿Cuáles son las cosas que les pueden decir? Es que lo que más moja, y eso no hay ninguna duda técnica, son las siliconas. Cuando hablamos de silicona, una buena silicona puede estar mojando a 23, 24 odinas, mientras que un nonilfenol, por ejemplo, anda alrededor de las 30, 32 dinas. Bueno, Absolut, por ejemplo, lo que tiene es una mezcla de distintos alcoholes grasos detoxilados que logra una zona de 27 dinas. O sea, es mucho mejor que el nonil, pero no supera a la silicona. ¿Cuál es la contra de humectar mucho? Como yo les dije, el mismo volumen de agua ocupa más lámina. ¿Qué pasa cuando ocupamos más lámina? Nos exponemos más a la evaporación. Entonces, la silicona, si bien algunos dicen que tiene mayor penetración porque tiene vías estomáticas y que por eso son antievaporantes, el mejor desarrollo que hay con silicona está asociado a un aceite metilado. ¿Y por qué hicieron eso? Porque si no se te evapora. El Rizo Spray Extremo, que todos lo deben conocer, es un muy buen producto donde hicieron bien en proteger a la gota junto a un metilado, porque si no tenés mucha posibilidad de evaporación porque estás bajando mucho la tensión superficial. Yo nunca encontré, y tampoco nos dedicamos a hacer ensayos, donde uno pueda decir a partir de tal tensión superficial, la respuesta agronómica es la óptima. Es decir, che, hay tanta diferencia entre mojar a 32 dinas, 27 o 22. Yo nunca vi un trabajo que diga que si no mojas a 22 no tenés eficacia agronómica. Lo que sí es cierto es que los noniles son los que menos humectan, siguen los alcoholes grasos y lo que mejor humectan son las siliconas. El Absolut, por su formulación, no admite siliconas porque las siliconas son bastante sensibles al pH, por lo cual es muy difícil incorporarlo, o casi imposible, por lo menos no lo pudimos lograr. Lo que sí hicimos fue llegar a un momento del desarrollo donde dividimos la investigación en dos, un producto con varias características con silicona y el Absolut tal cual como conocen hoy. Y en todos los ensayos siempre ganaba el Absolut, incluso el producto siliconado.
por lo cual por eso estamos muy confiados de que si bien el Absolute no tiene silicona, es un excelente humectante. Maxi, si querés pasar, creo que viene la campana de distribución de las gotas, que ya se los comenté, que tiene que ver con el efecto antideriva de los humectantes, que es eso, uno se saca encima, la campana azul sería un agua, una pulverización sin humectantes, la campana roja sería con humectantes, uno lo que logra es homogeneizar esa población, por eso se acortan las colas de la campana y se hace más alta la campana. Entonces uno tiene una pulverización más homogénea. ¿Esto cómo se mide? Tarjeta hidrosensible, la cantidad de impactos, el tamaño de impacto y la desviación del tamaño. Entonces, cuando uno usa humectante, generalmente logra más homogeneidad. Si querés la parte que está escrita, pasarla de largo, Maxi, porque es lo que ya explicamos. Y ya nos vamos a el medio ambiente. Como le decíamos, lo otro que uno trata de corregir es la evaporación. Cuando la demanda ambiental es muy alta, o sea, menos de 70-60% de humedad, ya eso es crítico, y más de 24 25 grados con esa humedad relativa es un soplete en cuanto a evaporación. Entonces, bueno, cuando las condiciones son complejas, conviene hacer esto. Uno, obviamente, con la práctica agrícola podría escaparse un poco de esto, diciendo, bueno, aplico de noche o aplico temprano en la mañana, pero los productores bien saben que hay momentos del año donde no te dan las horas del día y tenés que aplicar siempre. Y a las 2 de la tarde, seguramente, si no agregás un antievaporante, vas a tener una mala corrección. Si querés, anda pasando un poquito más. ¿Quiénes son nuestros productos? Déjalo ahí si querés, Maxi, no hay problema. ¿Quiénes son los productos nuestros que tienen, digamos, corrección de antievaporación? Los aceites emulsionables, ya sean de origen vegetal, metilado o mineral, todos son antievaporantes. La lecitina de soja, que es un producto que, Maxi dijo, ustedes no trabajan, es un producto muy interesante desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista comercial no es un producto que sea tan fácil de prender. Y el Absolute tiene en su formulación lecitina de soja, que tiene capacidad antievaporante, y además tiene MAC, biodiesel o metilado, como lo quieran llamar, que tiene obviamente capacidad antievaporante. Pero para que uno tenga una buena capacidad antievaporante, lo que tiene que ver es un poco esto que se ve en las probetas, que es la calidad de la emulsión. La de la izquierda de todos es una exageración, es agua con aceite, donde van a ver que está completamente separado en fases. La del medio es un aceite metilado con una buena calidad de emulsión. Y lo de la derecha es el Absolute, que es una microemulsión, que el tamaño de gotícula que uno logra es tan chiquitito que deja pasar la luz. Eso es básicamente la definición de una microemulsión. Entonces, ¿qué es una emulsión? Es un sistema de dos fases, una continua y otra discontinua. En el caso de lo que estamos viendo, el agua sería la continua y la discontinua es el aceite, donde uno lo que hace es lograr que de alguna manera se unan cosas que no son visibles. Entonces, si uno, incluso a la probeta del medio, le hiciera mucho zoom, en realidad lo que vería es una gotita de aceite rodeada de un montón de gotitas de agua. ¿Por qué es esto importante? Imagínense que el primer frasco, la primera probeta es su tanque de la pulverizadora. Si ustedes aplican eso y, por ejemplo, aplican un líquido soluble y un concentrado emulsionable, el líquido soluble se va a ir en la primera parte, por lo cual vas a tener una sobredosificación en las primeras hectáreas del líquido soluble y no vas a tener nada de aplicación del concentrado emulsionable porque va a estar todo migrado a la fase oleosa arriba. Y cuando apliques el final de la tachada vas a tener, no sé, cletodim en una dosis súper exagerada porque se te migró todo a la parte de arriba del caldo. Esto no solo pasa con el agregado de un aceite emulsionable. Si uno compra un cletodim, un aloxifop de mala calidad y emulsiona mal, les va a pasar eso. Va a tender a flotar y vas a aplicarlo mal. Después lo que uno te puede llegar a decir, bueno, pero yo tengo retorno, entonces cuando aplico la mezcla, sale emulsionado todo mezclado. Bueno, eso es importante, la calidad de la estabilidad. Porque si se separa muy rápido, lo que vos vas a tener después en la hoja de la planta del cultivo que estamos tratando de proteger es el agua separado por un lado y la fase oleosa por otro lado. Donde ahí se pueden ver efectos lupa, por ejemplo, que si la demanda atmosférica es muy, muy alta, incluso un buen aceite puede hacer efecto lupa, eso hay que decirlo.
Pero si la calidad es mala, la probabilidad de tener un efecto lupa es mucho más alto. Y si tenés productos concentrados emulsionables, tenés gran posibilidad de tener una sobreconcentración en esa parte de la gota. Y lo que está en la fase acuosa, tenés mucho más chance de que se evapore y que realmente no lo hayas protegido. O sea que no solo no proteges a la gota, sino que estás aplicando cosas muy desparejas dentro del lote. Si querés andar pasando, Maxi, que... Bueno, ya medio que vamos llegando un poco al final de las funciones que veníamos charlando. La última que habíamos hablado era penetrar, que esto es cuando tenemos malezas muy pubescentes o, por ejemplo, las gramíneas que tienen buena generación de ceras, también acá se vuelve muy importante. Como les decía, el sulfato de amonio, o bien al principio hoy, como se disocia el sulfato del amonio, el amonio se liga al glifo y ayuda a la penetración de la planta, porque piensa que la planta está tomando un nutriente. Lo que sigue al medio es sólido y mineral, y el universal es lo mismo, son bases metiladas. Los aceites metilados son solventes, entonces tienen la capacidad de penetrar una planta por solvencia. Esto es muy importante en los graminicidas. Y después sigue Bionaz, que el Bionaz tiene lecitina de soja, después lo contamos un poquito más, pero la lecitina de soja tiene la misma matriz que la membrana de la hoja, por lo cual engaña a la planta y le permite incorporar el principio activo más rápido. Y el Absolute tiene un poquito de todo, porque tiene una fuente de nitrógeno que hace algo similar al amonio, no es amonio, pero hace algo similar en el sentido que engaña a la planta pensando que está entrando un nutriente. Tiene lecitina de soja, por lo cual también tiene esa vía de penetración, y además tiene aceite metilado de soja, por lo cual también tiene poder solvente. Si quieres pasar un poquito más, Maxi. Nosotros lo dividimos como penetración por solvencia o penetración por afinidad química, eso es una distinción nuestra. Una de las maneras de entrar químicamente es, como les dije, a través de nutrientes, engañando a la planta, y otro es lo que logra la lecitina de soja. La lecitina de soja forma liposomas, se llaman, es como si fuera una bolsita, que tiene la cola, que tiene afinidad por la parte lipídica y por la parte acuosa. Entonces, lo bueno de la lecitina de soja es que funciona con los dos tipos de productos, aquellos que son acuosos y aquellos que son oleosos, y encapsula a ese principio activo y luego engaña la membrana por tener una similitud muy grande con la estructura de la membrana de la hoja. Esto, en nuestro caso, si haces uno más, Maxi, en nuestro caso los dos productos que cumplen con esto son el Absolute y el Bionaz, por tener la lecitina de soja, que es la fosfatidilcolina. Para los tecnológicos podría decir que es un troyano. Básicamente. Estás engañando a la planta pensando que está haciendo entrar algo que es parte de sí y le estás mandando un buzón adentro que viene cargado de fungicida, herbicida y demás. Por eso la lecitina de soja, el Bionaz, es un producto muy interesante desde el punto de vista técnico. Es un producto después bastante difícil de que el productor lo entienda usar. Por eso tomamos la parte buena del Bionaz y lo metimos dentro del Absolute, para no dejarlo de lado. Cuando nosotros empezamos con Campo Simple ya existía Absolute, en realidad fue el año de lanzamiento, creo, por lo cual saltamos una generación, digamos, en cuanto a posicionamiento, y nos salteamos el Bionaz. O sea, sabiendo esto, salteamos y fuimos directamente al producto que nosotros consideramos más completo o tope de gama, digamos, para la exigencia, digamos, de los diferentes campos. Y lo que nos permite, digamos, es mover. Como Campo Simple tenía la expansión, empezó en sur de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, pero tenía expansión nacional y los problemas iban a ser muy disímiles, como los que nombró, norte de la Argentina, los problemas son sumamente diferentes. En cuanto a durezas y demás, decidimos ir con todo el tuco, por así decirlo, e ir a posicionar el producto más emblemático, digamos, porque sabíamos, digamos, de las funciones que cumplía. Esa es la razón, digamos, y por lo cual para mí, de vuelta, nos facilita el nombre comercial, nos facilita, digamos, ese posicionamiento. Si querés pasar a la siguiente, Maxi, bueno, él decía Bionaz y Absolute. La otra manera de ingresar una planta que sea problema, sea por efecto de solvencia, como decía anticipadamente, esto tiene mucha importancia cuando uno usa graminicidas. Yo no sé, digamos, vos, Maxi, que estuviste al lado del productor,
hace mucho tiempo teníamos el aceite mineral y el vegetal. Entonces, cuando se aplicaban los graminicidas, si lo aplicabas con el mineral funcionaba siempre, si lo aplicabas con el vegetal, a veces andaba muy bien y a veces andaba mal. ¿Cuál es la aplicación de por qué a veces el vegetal andaba bien y a veces andaba mal? La cera es un metabolito secundario de la planta. Entonces se produce bajo ciertas condiciones de estrés. Entonces los años donde la maleza, digamos, ese maíz guacho, nació con condiciones de mucho estrés, por estrés hídrico o por estrés térmico, la planta va a generar mucho más cera para proteger a la misma planta. Hubo un invierno como este, por ejemplo, bueno, hoy justo pero que hubo pocas heladas, mucha humedad, y los maíces guachos de este año están súper tiernitos, entonces probablemente con un aceite vegetal lo quemas. Entonces, ¿qué pasaba? Esos años donde la maleza estaba rustificada, si uno iba con un aceite vegetal, no tenías poder solvente, entonces el graminicida no hacía efecto. Bueno, después nació el metilado dentro de los distintos aceites, que es el de los tres el que mayor capacidad solvente tiene. Entonces, hoy en general, cuando vas a usar un graminicida, siempre te recomiendan que uses un aceite metilado, justamente por esa capacidad solvente del metilado para solvatar la cera de la hoja y lograr que el graminicida pueda penetrar. Digo, fuiste a la línea histórica a posicionarlos, digamos, cuando esa discusión se daba en 2008-2009, cuando los minerales empezaron a arrasar y muchas empresas multi, sobre todo, empezaron, digamos, a ir, incluso un parafínico, ¿sí? Y en ese momento lo más común es, ustedes tenían Soli Oil en ese momento, el primero, digamos, de los Soli, y después se sacaron un Soli Mineral. No, el mineral fue nuestro primer producto, Maxi, pero después sacamos el vegetal, lo sacamos y lo empezamos a posicionar por un punto de vista que había como reclamo ambiental de no tirar hidrocarburos al lote, pero empezó a haber este problema donde, bueno, claramente hubo que volver a la recomendación del mineral para la parte de graminicidas, y el tercero que sacamos fueron las paletas de los metilados. Pero sí, como decía, la discusión ahora ya no está. O sea, no, ya no existe porque ya está... Técnicamente ya todos saben que un graminicida va con metilado. Bueno, ahí, bueno, eso es justamente lo que veníamos comentando. Y si querés, Maxi, ahí ya te pasé la del Absolute, así hacemos un repaso bien de las funciones del Absolute y se quedan bien claro con lo que hace el Absolute. Mientras Maxi va cargando, porque no es tan rápido que él descargue las presentaciones y las ponga, les voy contando. El Absolute, ni bien yo entré a la empresa hace ya 10 años, una de las primeras cosas que me pidieron de reforzar investigación y desarrollo era justamente sacar un contratipo del rizospray extremo, porque era lo que en ese momento estaba muy en auge. La verdad que quien lo diseñó fue una persona muy inteligente, el producto fue realmente muy disruptivo en su momento. Cuando tenías lotes con rama negra problemático, el rizospray extremo era realmente un buen aliado. Bueno, cuando vas a hacer la ingeniería reversa de un producto, obviamente es bastante fácil. Fue muy fácil, digamos, despular la fórmula del rizospray extremo porque ya conocías los dos componentes principales, que era la silicona y el metilado. Así que, no sé, menos de un mes dentro de la empresa ya tenía el contratipo. Lo que hablé en ese momento con mi papá que estaba, y mi papá la parte técnica le apasiona mucho, es decir, che, nosotros siempre jodimos tanto con el tema de la calidad de agua y estamos haciendo este producto que en realidad no se diferencia tanto de un Soli Oil metilado. ¿Por qué no tratamos de buscar algo distinto? Me dijo, me parece bueno tu razonamiento, sigamos por ahí. En el medio me llama un compañero de la facultad, yo estudié agronomía en la UBA, y me dice, Peco, dice, ayer estuvo un vendedor de coachudantes, dice, me tienen, perdón, voy a decir tal cual fue la conversación, hay malas palabras incluidas, me tienen las pelotas inflamadas con que si tengo una gramínea tengo que poner el metilado, si no tengo esto tengo que poner el vegetal, si tengo aquello o lo otro, dice, ¿por qué no se dejan de joder y hacen un solo producto para todo? Entonces, con la charla que había tenido con mi viejo, junto con el comentario, digamos, de mi compañero de la facultad, que era alguien que estaba a campo y que sufría los problemas de no entender qué coadyuvante tenía que usar en cada momento, fueron los drivers para diseñar el Absolute. El Absolute tiene un montón de funciones, pero lo difícil es que muchas de esas funciones van en parte acuosa y muchas de las otras funciones van en parte orgánica o oleosa.
Entonces, lograr la estabilidad de ese producto era realmente muy complejo y lo logramos a través de la tecnología de microemulsión. Hoy les dije bien lo que era una emulsión, que era, digamos, un sistema de 2 fases. Pues la microemulsión es la evolución de un concentrado emulsionable que ya tiene en su formulación agua y que además el tamaño de gotícula que se logra es tan chiquitito, es tan fuerte esa unión, que es termodinámicamente estable. O sea, significa que no se separa en el tiempo. Entonces, esa tecnología fue la que nos permitió saltar el problema de tratar de juntar 2 mundos que en sí no son muy compatibles. Si querés pasar a Maxi, donde acá van a ver las funciones del Absolute, o sea, tiene capacidad penetrante, es secuestrante de cationes, es acidificante, es antievaporante, y humectante. Si querés pasa que lo que sigue es justamente la parte de por qué decidimos hacer una microemulsión. Justamente por eso. Para uno secuestrar cationes sí o sí necesita una fase acuosa porque el secuestrante de cationes es soluble en agua. Siempre que hablamos de ácido, de pH, el pH siempre está medido en agua, entonces para tener acidificante necesita sí o sí medio acuoso. La penetración química, la penetración está de los 2 lados de la vereda, pero la penetración química con el agregado de nutrientes, la mayoría de los nutrientes son solubles en agua, por lo cual necesitábamos también agua para que sea el carrier del nitrógeno que nosotros le agregamos al producto. Bueno, muchos humectantes son solubles o compatibles con la fase acuosa. Y en la fase oleosa lo que teníamos era la parte de la lecitina de soja, que tiene toda la ventaja que les comentamos de la penetración y además tiene capacidad antievaporante. La penetración física por solvencia, que es el metilado de soja, EMAGes, ésteres metílicos de ácidos grasos, que es básicamente biodiesel, metilado, hay muchas maneras de decirlo, pero es siempre lo mismo. Hoy esos 2 tienen función antievaporante y si haces un clic más te va a aparecer humectantes de vuelta porque para lograr mezclar la fase oleosa con la acuosa necesitas muchos humectantes. ¿Qué ventajas tiene el Absolute? Primero que tenemos 3 vías de penetración. Esto después vamos a ver unos ensayos rápidamente. Lo que van a ver que diferencia el producto es que es el primero que logra controlar en el lote. Y eso es justamente porque tiene fosfolípidos, que es la lecitina, el metilado y una fuente de nitrógeno que ayuda a la penetración. Anda pasando a ver si vamos. Si tienen alguna duda me van diciendo, pero esto en realidad ya lo veníamos hablando. Bueno, secuestrante de cationes, para nosotros esto es lo más importante a la hora de hacer una aplicación. La primera pregunta que uno se tiene que hacer es qué calidad de agua tengo. Si tengo más de 200 partes por millón, tengo que sí o sí usar secuestrante de cationes. Si estoy por debajo, ya no. Y después, dentro de eso, obviamente hay todo un rango. ¿Cuál es la primera decisión que uno toma cuando usa Absolute? Es justamente eso, la calidad de mi agua. Si el agua es blanda, voy a dosis mínima. Y todavía me queda una segunda decisión por tomar que depende de cómo esté el lote. Si el agua es dura, voy a dosis máximas y listo, ya no pensé más. Entonces es una simplificación muy buena para el aplicador que, si mi agua tiene más de 400, 500 partes por millón, voy a 0,5% del caldo y listo. No tengo que pensar más nada ni agregar ningún otro producto. Si el agua es blanda, voy a 0,25, salvo que me encuentre con un lote que tiene muchas gramíneas rustificadas o estoy tratando de aplicar un fungicida que es caro y necesito que penetre bien. Ahí es la segunda vez que pienso si vuelvo a subir la dosis. Pero si mi agua es dura, ya no pienso más nada. Maxi. Desde el punto del mercado te lo vamos a simplificar más. ¿Cuánto te vale eso? Pasarte, digamos, y simplificar la decisión para ir a dosis máxima. El impacto económico es mínimo sobre la aplicación, chicos. O sea, yo soy de optimizar la ecuación económica, ¿sí? Pero el resultado no se negocia. Entonces, el resultado, digamos, por lo que te vale esa dosis es mínimo en el costo de la aplicación respecto de todos los otros productos que estás usando. Por lo cual, si tienen dudas, a máxima, ¿sí? El finito, la sintonía fina es donde avancen, digamos, sobre digamos, el producto a ir con seguridad en dosis mínimas. Nada, recomendación, digamos, de cosas no es lo que hace impacto económico, no van a gastar, no le van a hacer gastar mucha más plata, digamos, al productor. La aplicación va a ser espectacular, digamos, van a tener buenos resultados y va a volver, y luego se puede, digamos, ir trabajando sobre la sintonía fina. Perfecto. Otra cosa,
Perdón, Maxi. Otra cosa que no dijimos antes en todo lo que va de la charla y es otra cosa técnica que hay que dejar en claro, que después hay simplificaciones desde el punto de vista de marketing o comerciales, que los coadyuvantes en general lo que están haciendo es modificar un caldo de aplicación, por lo cual las dosis siempre son expresadas sobre el volumen de aplicación. Un fitosanitario está tratando de proteger una hectárea entera, entonces son litros por hectárea. Un humectante, un secuestrante va en función de la dosis de caldo que yo voy a tirar. Entonces, el porcentaje sobre el volumen aplicado. Entonces, la dosis de Absolute es 0,25 la mínima, 0,50 la mínima sobre el volumen de aplicación. Entonces, si la media de aplicación hoy son 50 litros, vamos de 125 centímetros a 250 centímetros por hectárea. Brian creo que había levantado la mano. Sí, gracias. No, era para corroborar porque justo no había llegado el porcentaje máxima y mínima, justo lo acabas de repetir, así que gracias. Vale. Y vos, Maxi, creo que también justo estabas por comentar algo. No, ya está. O sea, está perfecto, digamos, que lo haya nombrado con la dosis media que tenemos en el campo, que son 50 litros hectárea. Sí, muchas veces está esa simplificación, obviamente, desde el punto de vista de marketing, para no complicarle la vida tanto al que está del otro lado, decir, che, sí, van entre 125 y 250 centímetros por hectárea, pero bueno, la realidad es que hay que ajustarlo también a la cultura de aplicación de cada uno. Bueno, es antievaporante. Lo otro que vimos es que incluso a dosis mínimas tiene buena capacidad antievaporante y es porque realmente logra penetrar bastante rápido al cultivo. Si querés seguir pasando, Maxi. Acidificante ya lo vimos, lo mismo que les digo para acá, sirve para todos los productos que ustedes vendan de PIT, siempre se usan ácidos débiles, por lo cual tienen lo que algunos llaman capacidad buffer, o sea, son productos muy seguros. Humectante, bueno, acá lo que tenemos es una gran cantidad para lograr microemulsiones. Son tecnologías caras en general porque necesitas mucha cantidad de humectantes para lograr una buena estabilidad de emulsión, pero eso generalmente también viene asociado a una buena calidad de humectación. Así que tiene la ventaja que es muy buen humectante y es una microemulsión, por lo cual logra una muy buena estabilidad y homogeneidad de aplicación en el lote. Recomendaciones, bueno, esto que hablábamos hace un ratito es 0,25 a 0,50, donde la primera pregunta es la calidad del agua y la segunda pregunta es el estado del lote, digamos. Si estoy yendo contra malezas, problema, o si estoy aplicando un fungicida, que el fungicida realmente la respuesta del Absolute es muy, muy buena. Creo que ya después vienen ensayos. Bueno, esto fue uno de los primeros ensayos que hicimos y con esto después terminamos adecuando un poco el protocolo porque entramos bastante tarde a ver el lote, donde después empezamos a hacer seguimiento semanal, porque ahí es donde nos dábamos cuenta que la gran diferencia del Absolute estaba en las primeras semanas de control. Acá lo que se hizo fue tratamiento de yuyo colorado, con fomesafen es el testigo, digamos, aceite metilado, un metilado más silicona y el Absolute. Cuando llegamos a las finales de los tratamientos, en general, casi todas las aplicaciones terminan siendo buenas. La diferencia está en el camino de eso. Y en como fue uno de los primeros, no es tan evidente, pero van a ver que Absolute, claro, controló 66% contra el 60% que había controlado el metilado a silicona, que ya es un producto formulado, y comparado contra un metilado común, 40%, ahí se ve un gran salto. Lo que sí es impresionante es que más allá del coadyuvante que uno use, realmente hay respuesta. Fíjense que el testigo a gatas estuvo en el 20% cuando los otros tres pasaron el 80%, por lo cual siempre se paga, y va un poco de la mano lo que decía Maxi, a veces ponerse a ver si gasto ese centavito más en el ayudante, parece que estás ahorrando, pero si después el control es de mala calidad, ¿cuántos kilos perdiste de manera invisible y que no lo viste? Vamos a ponerlo así, que no sé si lo tenés medido, pero esto es medible, chicos. Esto es lo que mide cultivos de servicio hoy, se disputan, digamos, en cuántos milímetros te chupaste. Esos son milímetros de agua. ¿Ah? Tal cual. Tan sencillo como eso. ¿Cuánto vale un agua de lluvia o, digamos, un agua disponible? O sea, digamos, esto, en la velocidad de esto, es evitar que esa bomba siga tirando. Si querés, No, pasate a la otra, que
el otro ensayo que se hizo. Este ensayo, este ensayo se hizo, digamos, con un productor desafiando su tecnología de aplicación. Fíjense acá lo que eran las condiciones de aplicación. Si bien ya era tarde, eran las 7 de la tarde, tenía 34 grados de temperatura y 45% de humedad relativa, o sea, una condición súper compleja. El productor usaba el 0,8% del caldo de aceite metilado, que era en nuestro caso era un aceite nuestro, y le propusimos usar la dosis mínima de Absolute para ver la comparación. Fíjense, a la semana de aplicación el Absolute estaba ya casi en un 70% de control contra un 43,5% de un aceite metilado. A las 14 días estábamos casi en 90% de control nosotros y el aceite metilado al 73%. A los 21 días, esto es donde digo, generalmente tienden a emparejarse, 87,5 contra 91. Yo no creo que la diferencia radique ahí, sino justamente en el camino recorrido. Y cuando uno plantea un ensayo, generalmente tiene un objetivo, en este caso era ver de control sobre gramíneas. Pero si vos veías el lote, lo que veías, esto era sobre una soja, es que el entresurco de la soja tratada con Absolute había cerrado mucho más rápido justamente por tener mayor disponibilidad de recursos y en general esa parte del lote estaba mucho menos enmalezado incluso de otras malezas que no eran parte del ensayo. Entonces, muchas malezas de hoja ancha que eran un problema del lado donde se había hecho con el metilado, del lado del Absolute estaban mucho más controladas porque el mismo cultivo logró competir mejor y de esa manera estar mucho mejor parado, por lo cual eso se transmite en kilos de rendimiento seguro. Pasá si querés, Maxi. Voy a hacer un comentario acá. Si esta curva misma la viéramos por una empresa, digamos, mirada solamente a nivel, no a nivel coadyuvante, pero a nivel producto, solamente a nivel producto, a herbicida, por ejemplo, esto lo estarían explotando por todos lados, o sea, digamos. Esto es una curva de mucha velocidad. Y eso que me hubiera gustado ver las fotos, digamos, de esto, porque eso tiene que ser visualmente súper impactante. Sí. Sí, imagínate a los 7 días estar en un 70% de control 1 y el otro en el 43%. Digamos, es muy fácil de notar. Esto es un ensayo que se hizo con la gente de Meterlab, no sé si los conocen, hoy están muy reconocidos por los productores y demás. Acá lo que hicimos fue elegir 2 aloxifobs distintos, uno de marca líder y uno genérico, 2 dosis de Absolute mínima y máxima, y fuimos cambiando la calidad y la cantidad de agua de la aplicación para ver cómo respondía. Este fue el año de la sequía, 2022, campaña 22-23 creo, por lo cual los controles en general fueron malos porque estaba muy, muy bravo, pero van a ver que están ordenados de esa manera porque es Aloxifop 1 y Aloxifop 2. Bueno, acá el primer renglón, Aloxifop 1, el de abajo también es Aloxifop 1. La única diferencia entre ellos dos es el Absolute, por lo cual la diferencia de control solamente lo explica el Absolute. Y así están todos por pares y van a ver que siempre que se aumentó la dosis de Absolute, el incremento de respuesta fue porcentualmente muy significativo. De 23 a 34, de 19 a 37, de 32 a 45, de 38 a 54, de 41 a 62 y de 18,5 a 62. En ese caso lo que se logró con dos prácticas que el aplicador puede manejar, que es bajar la cantidad de agua y subir la dosis de Absolute, lograr el mismo resultado con 2 aloxifop completamente distintos y de valores completamente distintos. Entonces, acá las 2 conclusiones grandes es que el Absolute funciona y si subís la dosis mejora el rendimiento, por lo cual el producto está aprobado. Y después que en productos como el Aloxifop, glifosato y demás, esto es otra cosa que también es súper conocida, es que si uno baja la dosis del agua, como se concentra la gota y son productos sistémicos, generalmente tienen mejor respuesta que si uno usa mucha agua. Y ni hablar si esa agua es de mala calidad. O sea, los mejores controles fueron con agua blanda, baja dosis, y la dosis máxima de Absolute. Y otras cosas que nosotros hacemos ensayos también con dron, un tema que hoy está bastante de moda, no sé qué impacto real tiene sobre el mercado, pero es una pregunta que todo el mundo nos hace, si se puede usar con dron. Lo usamos con dron, lo usamos con avión y no tenemos mayores problemas. Todo lo que es siembra propia lo hacemos obviamente con Absolute y lo que es fungicida y demás que hacemos con avión,
estamos tirando 5 litros con 200 centímetros de Absolute sin ningún tipo de problema en cuanto a lo que tiene. Algunos tienen miedo por el tema de la corrección de pH. Y también hemos hecho ensayos de esto, es la red de CREA del sur de Córdoba, de fungicidas. Hicieron los ensayos con dron y utilizaron nuestro coadyuvante. Esa es la última de esta, Max, así que... Obviamente, cuando vos tenés un lote que está súper prolijo, de hecho, tal vez tirar un poquito más de coadyuvante, siempre la respuesta va a estar, pero tal vez, como tenés malezas fáciles, no va a ser tanto el impacto como en un lote problemático, pero la respuesta siempre va a estar. Lo mismo que la recomendación, por ejemplo, del secuestro de cationes, que está la línea trazada en 200 partes por millón. No significa que si vos no secuestrás los 200 cationes, los 199 cationes para atrás, la aplicación no sea de mejor calidad. Generalmente, por el costo de agregar un secuestrante de cationes, ahí se puso la línea de decir, che, hasta acá me conviene, por así decirlo, que se corrija con producto y no con el secuestrante de cationes. Ahora, si vos agregás el secuestrante de cationes, por más que sea un agua blanda, vas a estar mejorando la calidad de la aplicación. Entonces, esto es un poco lo mismo. Si vos subís la dosis, vas a estar mejorando la calidad de aplicación. Obviamente, después tenés que ver lo económico, si conviene o no. Sobre todo más en tema de barbecho. Cuando estamos sobre cultivo, como liberás recursos para el cultivo, siempre lo vas a tener la respuesta de pago en kilos de soja, trigo, maíz. A mí que me gustan los números, lo vamos a poner en términos económicos. Hay mucho más diferencia en el spread de una Loxifop de una marca a otra que en la corrección con el coadyuvante. Me la das todos los días, elijo ir a dosis máxima, porque tengo la mayor expresión de eso que estoy usando y el spread de económico, el óptimo económico, lo busco sobre la droga que estoy usando. O sea, digamos, ahí es donde directamente la discusión la pongo sobre qué tipo de Loxifop y cuánto estoy pagando por el Loxifop, y no pongo la discusión sobre si le pongo más, digamos, Absolute, porque eso está, digamos, sumamente probado. Entonces, ahí en la discusión técnica, si le sirve de algo, en el asesoramiento privado, mi foco es qué Loxifop uso, digamos, y a qué precio lo estoy consiguiendo respecto de Absolute. Absolute no entra en la ecuación, digamos, ahí. No mueve la aguja, chicos. No mueve la aguja, no busquen el óptimo económico ahí, porque es muy finito. Sí, además que es muy difícil de buscar óptimos en coadyuvantes porque es muy difícil, o sea, en los genéricos los productos todos tienen la misma concentración y es la misma tecnología de formulación. En los coadyuvantes tenés demasiados tipos de coadyuvantes, entonces comparar uno con otro es muy difícil. Entonces de golpe tenés que decir, che, bueno, pero tengo que usar el rizospray extremo más un corrector de agua y también empezás a tener más problemas de error de aplicación porque el aplicador se confundió y demás. Entonces, si bien es una sobresimplificación, termina siendo muy efectiva simplificando el uso de tu depósito. Es un producto de relativamente bajo volumen, es un producto fácil de usar para el aplicador donde una vez que se familiariza no tiene que tomar ninguna decisión, pone tanto siempre y listo de manual. Hay un ensayo que nosotros trabajamos, no sé si conocen a la gente de AgroAdvice, que tiene una red de ensayos de fungicidas junto a otras empresas que se dedican a hacer ensayos. El año pasado en soja se hizo una bastante grande, eran 9 o 10 localidades, donde nosotros participamos con nuestro producto Tritón, que es parecido al Krypton, es proteoconazole más trifluoxestrobin, donde estaba el Krypton con Optimizer y estaba nuestro Tritón con Absolute. Y nuestro Tritón con Absolute estuvo por arriba en kilos de cosecha que el Krypton de Bayer con Optimizer. Entonces, si yo te digo que yo hago mejor el fungicida que Bayer, vos no me lo vas a creer y tenés razón en no creérmelo, porque también, primero que es muy poco probable que yo lo haga mejor que ellos. Supongamos que lo hacemos iguales, lo único que puede justificar la diferencia de kilos es que ellos usaron Optimizer y nosotros Absolute. Incluso en ese ensayo, el triple mezcla, que ya agrega, digamos, otro principio activo, estuvo por debajo de nuestro Tritón más Absolute. Entonces, probablemente si hace Krypton le hubiesen agregado Absolute y iba a estar un poquito más arriba de donde estuvo en la tabla. Eso le podemos pasar el ensayo para que vean que no es verso nuestro. Pasalo porque el Optimizer es un coadyuvante, digamos, súper, digamos, impuesto, digamos, y que, digamos, se pide mucho. Algo que me gusta mucho cuando viene, digamos, Peitea a la charla, digamos, y por qué, digamos, laburamos hace rato, digamos, en conjunto, es justamente esto, es la sinceridad. Che, no me vas a creer si te digo que lo hago mejor, digamos, ponerle que lo hago igual, digamos, es otro fabricante, no se lo dice, chicos, no se lo dice en el mercado. Le van a vender que siempre son los mejores en todo.
Y acá, digamos, el punto de vista de la palanca sobre dónde tenemos la diferencia, me parece súper importante. La parte de simple y de honestidad, digamos, que transmite Campo Simple, para nosotros es importante, por eso este tipo de empresas es la que queremos llevar el mensaje, digamos, porque tenemos muchos más puntos de afinidad. Y los resultados los comprobamos en campo, o sea, y en grandes extensiones, no es un ensayo solamente, digamos, sino que los top brand de la Argentina, o sea, los emblemáticos, ya valieron un producto, por lo cual nosotros estamos muy seguros, digamos, de hacerlo. Tenemos acceso a esos campos, ¿sí? Tenemos esa ventaja de poder y que nos permiten, digamos, discutirlo técnico y una vez validado ese producto se vende. Cosas que nosotros tenemos en lo económico, digamos, en esa ecuación se pone el acento se pone sobre este tipo de cuestiones. Yo por mi lado, Peco, si querés hacer un cierre así, ya liberamos a toda la tropa. No sé si alguno tiene alguna duda más, obviamente es el momento para hacerlo. Si no hay dudas, más que agradecerles por la atención. Es bastante información la que uno explica, así que a veces se vuelven charlas medias tediosas, pero nos gusta hacer bien todo el camino para que después el Absolute se entienda bien y ustedes tengan las herramientas también para explicarle al productor o a su comprador de por qué están recomendando este producto y qué ventajas tiene. Y bien desde la parte técnica y después la simplificación, digamos, comercial. Así que muy agradecido que hayan prestado atención y hecho preguntas. Bueno, muchas gracias a Santiago Loisi, a Alejandro García, que nos acompañan desde PIT. Y muchas gracias a todos los que se sumaron. Damos por concluida esta jornada y los esperamos en la próxima. Puede haber un ciclo, digamos, con diferentes empresas explicando sus productos. Quedamos abiertos, digamos, después a preguntas y lógicamente va a tener su contraparte comercial de cómo vamos a salir y cómo vamos a fomentar más el uso, digamos, de estas tecnologías, digamos, que nos presentan. Además, le tengo que decir con un optimismo económico muy bueno. O sea, porque la oferta, digamos, Campo Simple la pone sobre la mesa, digamos, sobre no solamente la parte técnica, sino la parte económica para que, digamos, ustedes lo puedan difundir y eso sea beneficio de todos. Así que muchas gracias a todos y a laburar.